consideramos que era vital invitar a la Defensoría del Pueblo, que ha jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos de las personas en general y en particular de la pandemia. Por eso es que esta noche nos acompaña el doctor Carlos Alberto Almonacid, quien es jefe del programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, para que nos acompañe con sus comentarios. Adelante, doctor. Gracias por la presentación, doctor Tavera, y bueno, también saludar a la mesa, al doctor Urquizo, al doctor Suárez y al doctor Ceballos por compartirla. También quisiera empezar saludando o trasladando el saludo de la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo todavía hasta este momento, quien tenía sincero ánimo de estar presente, pero bueno, el cambio de nuevo defensor también ha variado su agenda, lo cual ha impedido que pueda estar presente. Nosotros queremos empezar primero reconociendo el valor del texto, porque cuando uno termina de leer el texto se siente, digamos, aliviado, no de los problemas que haya podido encontrar, sino porque precisamente reconoce a lo largo del trabajo de la institución de la Defensoría del Pueblo que todos los problemas, digamos, están graficados y que no se van a perder y van a servir como una especie de memoria histórica, como se ha señalado acá al inicio de la presentación del documento. Y hemos hecho algunas anotaciones tratando de subrayar los aspectos más relevantes, pero además de aquellos aspectos que nosotros consideramos que también se deben subrayar de especial modo y quizás algunos aspectos que no han sido considerados desde una mirada propiamente del sistema de salud. Bueno, el libro, como bien se ha señalado, tiene está producido en base a las presentaciones, lecciones aprendidas y conclusiones y recomendaciones del foro que organizó el Colegio Médico y que tienen quizás una importante reflexión desde nuestra perspectiva porque hablan de temas que no son abordados usualmente, al menos desde la sociedad, sobre el tema del cambio climático, el impacto que esto produce en la salud de las personas, el cambio de la relación entre las personas, los animales, el medio ambiente y la emergencia de nuevas enfermedades. Obviamente reclamando una visión planetaria del cuidado de la salud. Al mismo tiempo, reflexiona con igual valor la respuesta sanitaria frente a la pandemia, mostrando la necesidad de fortalecer las estrategias como se ha venido señalando, entre otros aspectos como fue la necesaria notificación o reporte de casos, la evaluación de las medidas iniciales como fueron las cuarentenas y así como las consecuencias que esto trajo, obviamente con una mirada retrospectiva. Asimismo, en las reflexiones a lo largo del texto se ve la disociación entre lo planificado y finalmente lo ejecutado. En la respuesta estatal, el enfoque hospitalario y en la necesidad histórica, subrayo histórica, de fortalecer el primer nivel de atención. La famosa dicotomía o falsa dicotomía entre salud y economía, en el contexto de la pandemia, los problemas también históricos de las brechas de recursos humanos, infraestructura y equipamiento que se ejemplificaron o graficaron a partir de las carencias de las camas UCI y la falta de oxígeno para atender a las personas. Como no puede ser de otro modo, el texto también tiene reflexiones valiosas sobre la importancia de los determinantes sociales, sobre lo cual creo que existe una plena coincidencia, como la vivienda, la relevancia de la historia para no repetir los errores del pasado, lo crucial que significa la protección social en un país marcado por la informalidad y el cambio del paradigma del enfoque de la educación a un nuevo enfoque que posibilite, como lo señaló también la doctora, el desarrollo integral de las personas, con estudiantes que tengan la capacidad tanto de opinar como de emocionarse. Para la institución, en general para la Defensoría del Pueblo, es sumamente importante contar con este texto que reflexione sobre la pandemia y no solamente desde una mirada de la atención de salud, sino incluyendo, subrayo nuevamente, los determinantes sociales. Los impactos referidos a las medidas de aislamiento, la necesaria protección social, la economía y la educación. Desde nuestra institución nosotros recordamos que el derecho a la salud va más allá de la atención sanitaria. Este derecho, además de ser un derecho humano e indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, comprende una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven precisamente las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, física como mental. Por
Por ello, el derecho a la salud es mucho más que una atención sanitaria. Es acceder a alimentación, a agua potable, hay un derecho al desagüe, a una vivienda digna y no hacinada, acceder a un trabajo seguro y a un medio ambiente, entre otros aspectos. El texto va en esa línea, de ahí su relevancia para el país y para la sociedad en general. Pasando a un segundo lugar, nuestra institución también ha reflexionado obviamente en el trabajo que ha venido realizando sobre la pandemia y el impacto en los servicios de salud. No coincidimos respetuosamente cuando se señala o se ha señalado en más de una oportunidad que la llegada de la pandemia desnudó o develó las carencias del sistema. Las miles, si no millones de personas que reciben atención a diario, madrugando en muchos casos, buscando una cama, una referencia, esperando sentadas e incluso paradas en los servicios de emergencia y gastando de su bolsillo para financiar los exámenes o medicamentos, incluso empobreciéndose mucho más, pueden dar fe de ello. En las diversas supervisiones que ha realizado nuestra institución y que sigue realizando a los distintos establecimientos de salud, advertimos el denominador común: los problemas estructurales de la brecha de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, medicamentos y además un sistema de salud frágil, caracterizado por su fragmentación, segmentación, pero además que trae como consecuencia ineficacia, pero sobre todo inequidades. No fue necesario desde nuestro punto de vista una pandemia para develarnos estas debilidades que ya conocíamos. Entonces, no era cierto, según lo que nosotros sostenemos, que las carencias del sistema fueran desconocidas, y aunque en años anteriores se hayan llevado intentos de reforma o estrategias para fortalecer nuestro sistema, estos lamentablemente no lograron su cometido. Por ello, el arribo de la pandemia, solamente confirmó una verdad de perogrullo. Por ello, la exposición de las debilidades y la importancia de fortalecer nuestro sistema de salud trajo un consenso mayoritario al inicio de la pandemia, si bien recuerdan, pues era indudable que si una lección había que traer era reformar o llevar cambios estructurales en un sistema sanitario para que éste salga fortalecido. Deberíamos preguntarnos si esa es una lección que nos llevamos al final de la pandemia. Esta ventana de oportunidad que nos ha costado la vida de más de 200.000 personas debe ser tomada en serio por nuestra clase dirigente y por la sociedad en general también. Sin embargo, en la actualidad no existe un norte en esa ruta. Lamentablemente, la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud, incluyendo al MINSA, a Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera conjunta, se va diluyendo. Incluso hasta el día de hoy no existe una sola iniciativa para fortalecer nuestro sistema de salud de manera seria, sea a través de su unificación, articulación o cualquier otra estrategia que supere sus flaquezas. Si bien recordamos, la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, que además demoró en conformarse y que finalmente se denominó Comisión de Alto Nivel para el Nuevo Sistema Nacional de Salud, creada en octubre del año pasado, tuvo problemas para su instalación y concluyó su periodo sin cumplir su mandato. A la par, una iniciativa similar en el Consejo Nacional de Salud tampoco ha llegado a buen puerto. Mientras tanto, mientras discutimos un poco el proceso de reforma, debemos recordar que según la política multisectorial Perú Saludable, se nos recuerda que del total de establecimientos de salud, del primer nivel de atención, el 77% presenta capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Y en promedio el 51% de hospitales del sector salud presenta brechas también en infraestructura que no permite que las prestaciones de servicios de salud se realicen en óptimas condiciones. Y esto no afecta solo al Ministerio de Salud. Solo a manera de ejemplo, recordemos que en el caso de Salud Poli, la policía o la sanidad de la Policía Nacional de Salud, también la misma política concluye que en 1.816 distritos a nivel nacional no existe un establecimiento de salud de la sanidad de la policía. Esta situación impide, en las palabras de la política, que un miembro de la policía en actividad o sus familiares puedan acceder a servicios de salud con oportunidad y continuidad con sus atenciones en establecimientos de su jurisdicción, generando además de una demanda insatisfecha, nuevamente produciendo inequidad. Además,
a manera de reflexión, debemos señalar que en nuestro sistema de salud las entidades no conversan y esto produce inequidad. Podemos encontrar distintas coberturas, pese a los avances que hay que reconocer, entre prestaciones si nos atendemos en el Ministerio de Salud con la cobertura del CIS o si nos atendemos en salud. Solo a manera de ejemplo, podemos señalar que si una persona en el CIS fallece, tiene una cobertura de sepelio. Si esa misma persona es derechohabiente en salud, no va a tener derecho a ese sepelio. Si una persona gestante en salud da a luz, tiene derecho a la lactancia. Si esa misma mujer se afilia al CIS, no tiene derecho a esa lactancia. Ni qué decir del acceso a tratamientos oncológicos que pueden ser muy diferentes en el MINSA y en salud y que se presenta también una brecha en la continuidad cuando una persona pierde un seguro y pasa a otro. Si una enseñanza nos deja el texto es precisamente valorar las lecciones de la pandemia y buscar oportunidades de mejora que nos garanticen una atención digna a las personas y nos preparen precisamente para una futura pandemia. Se lo debemos a las personas fallecidas, a sus familiares y a las miles de trabajadores que murieron en su lucha. En estas lecciones aprendidas también debemos recordar la demora en la regulación de parte del Ministerio de Salud. Una de las estrategias que hizo el Ministerio en general fue el intercambio prestacional en COVID. Muchos de los convenios se firmaron cuando ya las olas habían pasado. Recordemos que la doble percepción tan reclamada que implicó una modificación constitucional finalmente nunca se hizo operativa en toda la pandemia, pese a los reclamos del Colegio Médico del Perú. Y finalmente cuando nosotros, después de mucho seguimiento, preguntamos a PCM qué pasaba con ese tema, nos dijo, ya no es necesario. Mientras esperamos y promovemos un necesario proceso de reforma en serio, podemos hacer cambios y ajustes importantes para mejorar la atención de la salud de las personas. Por ejemplo, la regulación de emergencia presentaba perforaciones en la atención de las emergencias en COVID, donde la gente buscaba una atención de emergencia incluyendo camas UCI, obligaba a que éstas puedan costearla con su bolsillo cuando no estaban con su seguro. Este problema persiste hasta la fecha. También a manera de ejemplo podemos señalar que tenemos el caso de una señora afiliada al CIS que por una emergencia acudió a salud. El traslado a un hospital MINSA demoró. La señora lamentablemente falleció y ahora su familia tiene una deuda de más de 20.000 soles. Estas situaciones ya no deben volver a ocurrir. La norma de referencias y contrarreferencias, tan antigua y antes de la política de aseguramiento, se mantiene vigente sin actualizar. Hay normas que persisten, como el tema de la gestión de los cadáveres, que pese a la evidencia, como se ha señalado tan importante, todavía persisten y que todavía presentan restricciones, pese a que en la realidad quizás ya no se vengan aplicando. Y también debemos recordar que, por ejemplo, está pendiente la ley que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud en lo que concierne al incumplimiento de las políticas sanitarias que tanto hubiese servido en la relación del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales en plena pandemia. Estos son solo algunos de los ejemplos que se pueden trabajar mientras miramos reformas a largo plazo, como es el necesario proceso de reforma del sistema de salud. En síntesis, ya para concluir, podemos señalar que el texto es sumamente útil por la reflexión de la pandemia, sus consecuencias no solamente en la salud, sino sobre todo en la vida de las personas, y ese carácter multidisciplinario es lo que debemos rescatar. Pero sobre todo creemos que como un mensaje final, el texto nos deja en claro que debemos ver ventanas de oportunidades, lecciones que debemos aprender, y eso es algo que ya nos compromete a todos como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almonacid. Seguramente que, cada uno de los que estamos presentes acá quisiéramos decir muchas cosas, preguntar. Nos revuelve el alma, el corazón, el sentimiento de saber todo lo que nos ha pasado y todo lo que tendríamos que hacer y haber hecho ya para que no sigamos en esta situación y no se vuelvan a repetir situaciones por el estilo, lamentablemente.